Hola a todos, hoy vamos a explorar 10 herramientas poco conocidas de Reaper. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon. Si ven todos mis videos de Reaper, algunas de estas herramientas las van a conocer, pero estoy seguro de que las últimas los van a sorprender. Empecemos esta lista con una herramienta que ya les mostré en otro video, pero que si no la conocen me parece que les va a interesar. Esta herramienta primero aclaro que viene en una extensión muy popular de Reaper, que es la extensión SWS, que pueden descargar gratis desde su página en sws-extension.org. Esta extensión les va a agregar un menú dentro de Reaper que dice extensiones y luego SWS. Acá en esta lista de opciones hay una que les quiero mostrar que me parece muy práctica, que es la opción que dice ajustes automáticos de colores, iconos y distribución. Con esta herramienta podemos hacer que Reaper le dé colores e iconos automáticos a las pistas, algo que puede ser muy práctico. Como ven, ya tengo una lista de nombres a los que se les van a asignar un color y un icono. Por ejemplo, si agrego una pista nueva en el proyecto y le doy el nombre de piano, ya se va a agregar el color azul y el icono del piano. Este campo de filtro funciona buscando esta palabra, entonces si agrego una pista, por ejemplo, que se llame el piano acústico, también se va a agregar el color y el icono. Para agregar una regla nueva usamos el botón de añadir regla. Luego tipeamos un filtro, por ejemplo arpa, y asignamos un color y un icono. Ahora si agrego una pista que tenga arpa en el nombre, ya se va a colorear de forma automática. La siguiente de la lista técnicamente no es una herramienta, es más una función de Reaper, pero la quise incluir en la lista porque me parece interesante que la conozcan. Esta función nos da la posibilidad de instalar Reaper de forma portable. Tal vez se estén preguntando, ¿por qué querríamos instalar un Reaper portable? Primero nos da la posibilidad de llevar una versión portable en un pendrive. Y segundo, es una forma de tener varias versiones de Reaper en la misma computadora, por ejemplo para probar versiones nuevas. Veamos cómo usarla en la práctica. Para instalar Reaper portable, entonces primero descargamos el instalador de Reaper desde su página como es usual. Luego iniciamos el instalador, aceptamos los términos y acá vamos a activar la opción que dice instalación portable. Ahora podemos decirle al instalador dónde lo queremos instalar, por ejemplo podemos nombrar la carpeta con el número de la versión. Y luego le damos a siguiente y a instalar. Una vez que terminó la instalación, en la carpeta donde lo instalamos ya podemos iniciar la versión portable de Reaper, que va a estar separada de cualquier otra versión que tengamos en el sistema. Esto lo uso mucho para probar versiones nuevas manteniendo mi versión de Reaper actual, algo que me parece muy práctico. Sigamos con otra herramienta que ya hemos visto en otro video, pero que tal vez muchos todavía no conozcan. Si vamos a las preferencias de Reaper, luego a la sección de control OSC y web, acá vamos a poder agregar una superficie de tipo interfaz web, con la que vamos a poder controlar a Reaper de forma remota. Le damos OK para agregar la superficie y luego desde cualquier navegador de una tablet o un celular vamos a la dirección web que vemos acá. Esta es una interfaz con la que podemos controlar nuestro proyecto de forma remota. Podemos grabar o darle play al proyecto. O incluso podemos cambiar las distintas pistas, por ejemplo para mutear una pista, o si hacemos clic en la pista, por ejemplo también podemos controlar el volumen. Otra herramienta que me parece poco conocida es el modificador de temas, que en las últimas versiones de Reaper cambió mucho para el tema por defecto. Si vamos al menú de opciones, luego a temas, y acá usamos el tema por defecto, luego volvemos al menú de temas para entrar a un modificador de temas especialmente diseñado para este tema. Desde acá podemos personalizar un montón de opciones para cambiar el tema por defecto de Reaper. Por ejemplo, en la sección general podemos aplicar una de estas distintas paletas de colores para el proyecto. O desde la sección de paneles de pista, podemos ajustar qué controles se ven en las pistas. Por ejemplo, para ver siempre el control de paneo, aunque esté activo el mezclador, etc. Este modificador de temas lo vimos al detalle en un video exclusivo para miembros. Por si les interesa, se los dejo por acá arriba. Sigamos con una herramienta que no viene con Reaper, pero que podemos agregar usando el Reapack, una extensión de Reaper muy buena que pueden descargar gratis desde su página en reapack.com. Una vez que instalan el Reapack, les va a aparecer una opción nueva en el menú de extensiones, en donde podemos navegar paquetes para agregar a Reaper. El paquete que quería mostrarles ahora se llama ChordGun y es una herramienta de acordes muy práctica. Una vez que la instalan, para usarla vamos a la lista de acciones y acá vamos a ejecutar el script del ChordGun. Como ven, acá tenemos una lista de acordes que representan los distintos grados de una escala, en este caso de la escala de Do mayor. Podemos elegir otra escala, por ejemplo, podemos elegir la escala de Mi menor. Ahora con el mouse podemos tocar los distintos acordes que vemos acá. Luego con la tecla 0 podemos detener la reproducción del acorde. Además podemos cambiar de octava y podemos cambiar la inversión de los acordes.
Y una cosa muy práctica, si tenemos abierto el editor MIDI podemos insertar acordes si mantenemos la tecla Shift mientras presionamos los acordes. Antes de seguir con más herramientas, quería contarles que ya se pueden unir al canal y hay dos niveles de miembros. Con el primer nivel llamado músico pueden acceder a mis videos por adelantado. Con el segundo nivel llamado ingeniero pueden acceder a videos exclusivos para miembros. De momento ahí estoy subiendo las últimas novedades de Reaper de cada versión. Así que si les gusta estar al tanto de las últimas novedades de Reaper, este nivel es para ustedes. También me pueden ayudar gratis dándole me gusta al video, compartiéndolo con sus amigos y comentando lo que sea. Esto último es súper importante para el algoritmo de YouTube. Además, si no se quieren perder ningún video, hay un canal de WhatsApp y un canal de Telegram que les dejo los links en pantalla. Otra herramienta que me parece súper interesante y que podemos encontrar gratis en el Rea Pack es la llamada MK Slicer. Para usar esta herramienta, luego de instalarla, vamos a la lista de acciones y ejecutamos el script del MK Slicer. Ahora podemos seleccionar un ítem y darle al botón de obtener ítem. O primero podríamos seleccionar el ítem y luego ejecutamos la herramienta para que obtenga el ítem de forma automática. Desde acá podemos cambiar el umbral y la sensibilidad para detectar más o menos transitorios. Ahí, como ven, ya detectó todas las notas y podemos darle play a esto para escuchar este bajo. Luego podemos dividir el ítem usando el botón de dividir, o si hago control Z y vuelvo atrás, también podemos usar el botón de marcadores para agregar marcadores elásticos. Con estos marcadores podemos arrastrar las notas para editarlas a gusto. Otra herramienta más que me parece muy interesante y que también podemos encontrar gratis en el Rea Pack es el llamado Visual Mixer. Para usar esta herramienta, luego de instalarla, vamos a la lista de acciones y ejecutamos el Visual Mixer. Este es un mezclador visual que puede ser bastante práctico. Ahora podemos seleccionar una pista para que aparezca en el mezclador, o también podemos activar la opción de obtener todas las pistas en vez de solo las seleccionadas. Arrastrando los instrumentos podemos ajustar tanto el volumen yendo hacia arriba o hacia abajo, como el paneo si vamos hacia la izquierda o a la derecha. Podemos activar el botón de solo para escuchar cómo se mueve este instrumento en el mezclador. O también podemos hacer lo mismo escuchando toda la mezcla. Sigamos ahora con una herramienta que vimos primero en un video de noticias de audio. Por si no saben qué es esto de noticias de audio, es un stream que empecé hace poco para contar en vivo todas las últimas novedades del mundo del audio. Actualmente salen los domingos y ahí repasamos las últimas novedades de hardware, de estaciones de audio digital y de plugins. Entonces, la herramienta que vamos a ver ahora es un secuenciador que podemos encontrar gratis en GitHub y se llama BruteSeq. Este secuenciador está pensado para el Drum Brute Impact de Arturia, pero también se puede usar con cualquier plugin de batería virtual. Para instalarlo tienen que seguir los pasos que están acá, que son instalar el Rea Pack, el Realm GUI, luego cargar este repositorio y por último instalar el BruteSeq. Luego de instalarlo, para usarlo vamos a las acciones y ejecutamos el script del BruteSeq. Esto crea una pista nueva para el secuenciador. Acá primero creamos un patrón nuevo para ver la vista principal del secuenciador. Ahora podemos dibujar un patrón rítmico. Para que se reproduzca algo acá, voy a cargar una batería virtual con la SSD5 que ya usamos en otros videos y tiene una versión gratis. Ahora si le doy play al proyecto ya vamos a escuchar este ritmo. Mientras escuchamos el ritmo, podemos dibujar más golpes en el patrón. Si queremos dibujar golpes con los hi-hats para que suenen con la batería virtual, vamos a usar el cowbell. Esto debe ser por el mapeo del Drum Brute Impact, aunque no tengo uno como para comprobarlo. Pasemos ahora a una herramienta que en la versión 7.40 la actualizaron bastante. Si hacemos doble clic sobre un crossfade, podemos entrar en el editor de crossfades, una herramienta que puede ser muy útil para editar al detalle los crossfades de un proyecto. Desde acá podemos cambiar el inicio y el final del crossfade, y también podemos ajustar cómo se funden estos audios. Desde acá abajo hay opciones para mutear el audio de la izquierda o de la derecha, o incluso para escuchar o no los demás instrumentos del proyecto.
En especial, si necesitan editar muchos crossface, esta herramienta puede ser muy útil. Por último, veamos una herramienta nueva que salió con la versión 7.40. Esta herramienta es un alineador de fases que podemos usar yendo al menú de editar y luego la opción de alinear fase de los ítems. Como ven, acá dice que este ítem está un menos 40% alineado al ítem de referencia, que es el primer ítem. Aclaro que este ítem lo moví yo a propósito para que haya problemas de fase. Escuchemos esto como suena así. Entonces, si ahora le damos a calcular, podemos ver qué hay que hacer para arreglar esta alineación. Acá dice que hay que mover el ítem unos 12.9 milisegundos o unos 620 samples. Para realizar esto le damos a aplicar. Y como ven, se movió el ítem. Ahora podemos escuchar los ítems con su fase alineada. Bueno, ¿qué les parecieron estas herramientas? Contame en los comentarios si ya las conocían. Les recuerdo que si quieren aprender a fondo Reaper, está mi curso de Reaper desde cero, que pueden usar para aprender Reaper desde cero hasta un nivel avanzado. Les dejo toda la info del curso por acá arriba por si les interesa. Antes de irme quiero agradecer a los miembros del canal y a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.